Ok, pues ya nos vamos. ¿Están contentos por eso? ¿No? Bueno, les podemos volver a cobrar la inscripción y podemos volver a comenzar de cero, pero esta va a ser doble. Ok, bien, pues vamos a finalizar. ¿A cuántos Dios les ha hablado en estos 2 días que han estado aquí? ¿Sí? Qué bueno. Chicos, que la palabra que Dios ha sembrado en sus vidas haga un efecto profundo en sus corazones. Les quiero contar algo que a ustedes no les importa, pero se los voy a contar. Yo me bauticé a los 16 años, ahora tengo 20, pero yo siento que tengo 20. ¿Qué hubo? A ver, refútame eso. Ustedes piensan que tengo más, pero yo siento que tengo 20. Bueno, cuando yo tenía 16 años, rendí mi vida a Cristo. Y como todos ustedes, bueno, eso quiero creer, cuando vienes a Cristo, pues tienes el ánimo de querer servir, de encontrar tu lugar en Cristo, de a qué me ha llamado Dios. Y pues bueno, yo llegué con ese ánimo, pero ese mismo ánimo fue golpeado por distintas circunstancias. Por circunstancias que a ustedes también les puede pasar, como conflicto con alguna autoridad o pecados que uno pareciera que nunca va a vencer. Ya tiempo después, cuando entiendes el Evangelio y entiendes el proceso de regeneración, santificación, la justificación y estas cosas, que seguramente ustedes las dominan, no se las tengo por qué decir, tu perspectiva cambia. Pero en esa temporada de mi vida para mí fue muy conflictivo, y les estoy comentando esto por dos situaciones que viví en mi vida y que espero que se reproduzca de alguna forma algo similar en sus corazones. Yo creo que tenía como 1 año y medio y ya andaba sirviendo en muchas cosas, pero la verdad es que estaba yo tan lastimado por puras tonterías. Hoy que las pienso son tonterías, la verdad, pero en ese momento, para mí era la cosa más grande del mundo, ¿no? Entonces alguien me invitó a un campamento, no a predicar, así como ustedes, me senté en uno de esos lugares. La verdad es que en ese momento yo no andaba predicando en ningún lugar, solamente serví en mi iglesia local. Bueno, el punto es que todo el evento yo me la pasé sentado diciendo, ajá, Simón, porque yo sabía de lo que estaban predicando, pues. Había estado leyendo, había estado escuchando muchas predicaciones, así que lo que decía el predicador a mí me caía como la quincena les cae a ustedes, ¿no? Nada, así se les va. Y el asunto es que en un momento, el último día del evento, el último día del campamento, el que iba a predicar, cantó una canción que habla sobre la disposición de rendirnos a Cristo. Y cuando él la cantó, algo hizo el Espíritu Santo en mi vida, y en medio de los poco más de 200 jóvenes que había allí, él estaba comenzando, no sé, creo que pongamos una hora a las 8, yo perdí la noción porque el Espíritu Santo vino sobre mí y quebrantó mi ego. A veces no nos damos cuenta, pero este asunto de ya no quiero ir a la iglesia porque la gente me ofende, son puras niñerías, y porque somos bien ególatras, pues, porque nos hirieron el ego, porque nos corrigieron, por tonterías. Y el Espíritu Santo estuvo tratando mi corazón, y hoy que pienso años atrás me di cuenta que entre los poco más de 200 personas que había allí, ese uno que era yo que estaba allí, tú también eres un uno en medio de los cientos o decenas que pueda haber aquí, pero ese uno que estaba allí y que recibí al final de cuentas algo en mi corazón, marcó la diferencia para muchas otras personas, mi vida. Años después estaba en una situación similar, y el Espíritu Santo, en medio de un evento que había, no sé, unas 2,000 personas, yo creo, jóvenes, en un evento en cierto lugar, el Espíritu Santo hizo algo similar. Y por alguien que en este caso su servidor estaba dispuesto a abrirse a esa verdad, otras vidas han sido bendecidas. Miren, chicos, aquí hay no sé cuántos, soy muy malo para los números y no me pienso poner a contar, pero si ustedes se abren a la verdad de lo que Cristo les ha hablado en estos días, no importa su contexto, no importa de dónde vengan, el Espíritu Santo va a usarlos. Escuchen,
quizá lo han escuchado otras veces, pero no quiero que solamente lo escuches, quiero que abraces esta verdad. Dios sí quiere usar mi vida. Escúchame. No, ¿alguien aquí tiene 16 años? ¿Quién tiene 16 años? Ok, sientes. ¿Cuántos? A ver, 16 años, arriba las manos. Ok, todos ellos son los que no pueden tener novios. Bien. No, arriba las manos los de 16 años, por favor, déjeme ver. Ok. Bueno, ¿alguien tiene menos de 16 años? ¿15, 14? ¿Alguien? ¿No? Ok, sí tenemos menos. Ustedes hasta los 30 novio, ¿ok? Ok. ¿Alguien tiene? Bueno, ya después de 16 en adelante no hay problema. Pero yo sé que algunos de ustedes se pueden sentir pequeños, como, yo apenas estoy aprendiendo. No se olviden que Josías fue rey a los 7 años. Escuchen eso, a los 7 años. Dios usó a David cuando tenía entre 15 y 16 años. Jeremías era un adolescente cuando Dios le llamó. Todos los discípulos eran jóvenes. Yo sé que en las pinturas de Leonardo da Vinci nos los pintan barbones, gordos, pero no es cierto, eran chamacos. No pasaban los 20 años. ¿Por qué creen ustedes que Cristo les decía, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Porque eran muchachos, o sea, estaban muy jóvenes. Dios puede trabajar con ustedes. No estén esperando cuando yo tenga tantos, cuando me gradúe. No importa qué edad tengas, de verdad Dios quiere usar tu vida. Eso es un mensaje que va en la misma ofrenda. No se preocupen, no lo tienen que pagar, pero Dios quiere usar sus vidas. Dejen de solamente recibir la palabra y ahora vivan en esa palabra. Experimenten esa palabra. Chicas, chicos, Dios los quiere usar, de verdad. Y esperamos que todo lo que se les ha hablado en estos días pueda caer en una tierra fértil, en una tierra que abraza esa palabra. Y por eso queremos terminar con este mensaje sobre quiénes somos nosotros en Cristo. Y la respuesta es muy sencilla, pero hay que hacer toda una explicación para que la puedan comprender. Y espero que después de explicarla podamos ser tocados por el Espíritu Santo y que Él nos convenza de que de verdad quiere usarnos en medio de una generación tan complicada que necesita muchísimas respuestas. ¿Quién eres en Cristo? Eres la simiente prometida como hijos para restaurar todas las cosas. Eso eres. Déjame te lo explico. Por favor, vayan a Génesis 1:26. Ya sé que ya saben dónde está Génesis, así que se los voy a leer rápido. Génesis 1:26, 27 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ok, sabes que la pregunta milenaria que se sigue debatiendo y se seguirá cuestionando e intentando buscar respuestas es: ¿qué es el hombre? ¿Y quién lo puso aquí? Es una pregunta filosófica de dónde venimos, cuál es nuestra naturaleza, cuál es nuestro propósito. Y esta pregunta puede ser respondida desde distintos puntos de vista, pero la Biblia ya establece quiénes somos. Y el conflicto es que si no sabemos quiénes somos, tenemos que empezar a fingir algo que no somos. Sabes que uno de nuestros temores es que seamos descubiertos en las áreas más rotas de nuestra vida o en las áreas más vergonzosas de nuestra vida y no ser amados. Por eso es que comúnmente construimos identidades, formas, apariencias. Observen nada más, comúnmente cuando estás conociendo a alguien, hasta tienes otro tono de voz, nena, y cosas así, porque queremos que ella es como que, así me va a hablar toda la vida, y en realidad hablas como ardilla, ¿no? O sea, tratamos de construir ciertas identidades para ser aceptados, y nos aterra que un día descubran que no somos eso. Cuando no tenemos clara nuestra identidad, no funcionamos correctamente. Si no sabes el tipo de hombre, el tipo de mujer que Dios te ha llamado a ser, no vas a funcionar correctamente. Mira, mi primer película
de la que fui fan, no sé si ustedes también son fan, fue Hércules. ¿Alguien vio Hércules? ¿Sí? En mi opinión, sí, Hércules. No hay otra versión más padre de Hércules, solamente la animada, el cómic. Bueno, después de Hércules sigue Tarzán. De ahí en fuera, todo es cuestionable. Pero Hércules me impactó mucho porque Hércules es la introducción a lo que te puedo contar en este momento. Él no sabe que es hijo de un dios, ¿ok? Hércules se da cuenta que toma las cosas y las toma con mucha facilidad, que tiene mucha fuerza, que puede aventar una roca muy lejos, que puede levantar cosas muy pesadas. Y él hasta ese momento no sabe quién es, pero algo interesante en Hércules es que ha sido educado por dos seres humanos. Y estos dos seres humanos ya han envejecido, y cuando se ve frente a ellos, ellos se ven muy delgados, flácidos, débiles. En cambio Hércules está creciendo y se ve cada vez más fuerte. Un día Hércules ha vivido con ese guión durante toda su adolescencia. Un día sus padres adoptivos le confiesan que es hijo de Zeus. Y cuando le confiesan que es hijo de Zeus, Hércules entiende de dónde viene su fuerza. Hércules entiende de dónde viene su belleza, su porte, sus características, todo lo que es. Así que él emprende un viaje al Olimpo para encontrarse con Zeus, pero para poder recuperar la totalidad de su identidad como hijo de Zeus, tiene que hacer un acto de noble corazón, algo que salga de lo profundo, donde él pueda darse a los mortales. Ya sabemos que la historia es una historia romántica donde Megan se pasa de lanza con él, pero él está enamorado de Megan, y al final de cuentas él redescubre la totalidad de su identidad. Lo que quiero decirte con esto es lo siguiente: la cultura tiene guiones, la religión tiene guiones. Siempre estamos en un guión. Si tú tienes el guión incorrecto para tu identidad, vas a actuar de forma incorrecta. Piénsalo como en una película. Digamos que tienes que actuar para una película de acción, y entonces el personaje, el guión de ese personaje determina todo tu actuar, todo tu comportamiento. Pero si yo te doy el guión equivocado, o que pertenece a otra película donde eres un tipo dulce, atento, cordial, donde no corres ningún tipo de riesgos, ese otro guión va a determinar todo tu comportamiento. A veces no nos damos cuenta, pero tenemos guiones religiosos en nuestra vida, guiones que no revelan la identidad de los hijos de Dios que hemos sido llamados a ser. Ayer les decía, y se los voy a repetir en lo que resta de la conferencia, que a veces nuestros guiones son religiosos. Es como, ¿quién soy? Ay, soy apostólico Paz de Cristo. O sea, esa es nuestra identidad. Nuestra identidad a veces son cortes denominacionales y doctrinales, pero no son una identidad del hijo de un rey. ¿Sí me estoy explicando? Nuestra identidad a veces es nuestra fuerza, lo que dice la cultura de un hombre, lo que dice la cultura de una mujer. Son guiones culturales o guiones familiares, porque mi padre es así, mi madre es así. Y por supuesto que no hay ningún conflicto en aprender de papá y aprender de mamá, pero escucha lo que dice la Biblia. Escuchen, chicos: si invocáis por Padre a aquel que os ha redimido, despojaos de la vana manera de vivir, la cual habéis heredado de vuestros padres, porque habéis sido comprados a precio de sangre. Es decir, en algún momento de tu vida tú tienes que determinar qué paternidad va a gobernar tu vida. O es la paternidad cultural, la paternidad religiosa, la paternidad familiar, o es la paternidad del reino de Dios. No hay puntos neutrales y una mezcla de todos. De hecho, la iglesia debe capacitarte para vivir en la paternidad del reino. La familia debe capacitarte para vivir en la paternidad del reino. La cultura debería ser un reflejo de la paternidad del reino, pero eso está corrupto. Lo que quiero que en este momento entiendas y que intentes revisar es cuál es el guión de vida en el que yo me he vivido, porque los guiones determinan muchas cosas. Piensen, por ejemplo, la gente que acepta estos guiones, estoy llamando guiones a ideas que los configuran para actuar de esta forma. Piensen esta gente que, por ejemplo, dice: mi padre fue pobre
O mi abuelo fue pobre, mi padre ha sido pobre, yo seguramente voy a ser pobre. O mi abuelo fue un adúltero, mi padre es un adúltero, también dejó a mi mamá, yo ¿por qué no voy a ser un adúltero? Y seguimos avanzando sobre guiones que no son los que Dios nos ha llamado a hacer. Con algunas chicas es similar. No revisamos a veces los guiones que estamos siguiendo. Y cuando uno va a la Biblia, uno tiene que ver que hay un guión que Dios ha pensado para nosotros de una forma distinta. Pero ese guión ha sido alterado, ha sido lastimado, y quiero presentártelo en 3 actos. Primer acto es: Dios da una cesión de poder a sus hijos. Di conmigo: Dios me dio poder. Ok. ¿Por qué te dio poder? Porque eres hijo. Di conmigo: soy hijo. ¿Qué eres? Atención a lo que te voy a decir. Lucas 3:38 revela algo interesante. Lucas 3:38 es la conclusión de toda la genealogía de Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 3, Lucas empieza a describir de dónde viene Cristo y dice: Jesús, hijo de fulano, fulano, hijo de mengano, perengano, bla, bla, y va describiendo toda la genealogía. Al final de la genealogía dice: Adán, hijo de Dios. Presta atención a lo que te voy a decir. El primer hombre en ser llamado hijo es Adán. Lo que hace que Adán tenga la capacidad para cumplir la misión que Dios le ha dado es que es hijo. No es profesionista, no pertenece a ningún movimiento religioso, no participa en ninguna protesta. Todo lo que Adán es se resume en que es hijo. El primer hombre en ser llamado hijo es Adán. Ahora, Dios lo crea y lo que hace es sopla. Atención, el soplo de Dios lo convierte en un alma viviente, pero la paternidad de Dios es lo que le da identidad para que Él pueda gobernar. Sin paternidad no hay identidad, sin identidad no hay gobierno. ¿Me siguen? El Espíritu, ahora, Dios le dio vida a otros seres. Presta atención. Dios le dio vida a las bestias del campo, a los animales que vuelan, a los monstruos marinos, pero sobre ninguno de ellos le dio la vida que le dio a Adán. La diferencia entre todos los seres vivientes y nosotros no es el alma, sino el tipo de alma que tenemos. Escúchame. La diferencia entre un perro y nosotros no es que el perro no tiene alma, los perros tienen alma. Nosotros tenemos alma. La diferencia entre uno y otro es el tipo de alma que tenemos. El alma que Dios ha sembrado en nosotros nos da identidad de hijos de Dios. El soplo de su espíritu nos vuelve un alma viviente, pero la paternidad de Dios nos vuelve hijos con identidad para poder gobernar. Observa cómo le delega el gobierno. Génesis 1:28, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Dios no le entrega el gobierno a ningún animal. Dios no le dice al león: bueno, tú vas a ser el rey, tú vas a gobernar. No se lo dice a ningún ave, a ningún monstruo marino. Dios le entrega el gobierno a un hombre y a una mujer que tienen su imagen y semejanza. ¿Vamos bien hasta allí? Dios pensó traer su reino a través de cada uno de nosotros, pero no solamente a través de cualquier ser humano, sino seres humanos que entienden su identidad en Él, que no basan su identidad en nada más que no es Él. Como Dios ha delegado su gobierno y ha puesto su identidad en nosotros, ¿eso en qué nos convierte? En seres poderosos, en seres creativos. Pausa aquí. Yo sé que cada vez que escuchamos imagen y semejanza, lo primero que pensamos es un Dios que tiene 2 ojos, que tiene una boca, que tiene 2 manos, pero eso no es así. Dios no tiene 2 manos, ni tiene 2 pies. ¿Qué forma tiene? Bueno, se revela como hombre, pero no es hombre. ¿Me van siguiendo? A veces limitamos imagen y semejanza a forma, pero imagen y semejanza no es forma, sino naturaleza, capacidad, atributos que Dios ha compartido con nosotros. Por ejemplo, Dios es creador. ¿Nosotros qué podemos ser?
creadores. Nosotros podemos crear. Dios da vida. Nosotros también somos co-creadores de vida cuando tenemos hijos. Dios gobierna. Nosotros también cogobernamos. Somos coautores con Él en el ejercicio de su gobierno en la tierra. Hay atributos que Dios no compartió con nosotros. Esos no nos deben preocupar. Lo que nos debe preocupar es los atributos que Él ha compartido con nosotros para manifestar su reino en la tierra. Como somos imagen y semejanza, Dios ha puesto sobre nosotros responsabilidad de gobierno. Todos aquí nos preguntamos: ¿a qué me ha llamado Dios? Déjame te contesto esto de una manera bien concreta. Me encantaría que lean este verso. Vayan a Génesis 2:15. Por favor, cuando estén ahí digan amén. ¿Listos? O sea, nada más era hacerle así a la hoja, pues. Así. Génesis 2:15. Génesis 2:15 dice esto. A mí, yo amo este versículo. De verdad amo, porque me escuché muy millennial diciendo amo, ¿verdad? Bueno, me cae bien este versículo. Génesis 2:15 dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué lo puso? Para que hiciera cultos. ¿Para qué lo puso? Para que cantara y adorara por los siglos de los siglos. Para que lo labrara y lo guardara. Escucha lo que te voy a decir. Dios te tomó, creó un espacio bonito en algún lugar, y Dios dijo: te voy a poner aquí para que labres y guardes. Escucha lo que te voy a decir. Dios te entregó al mundo para que seas un cultivador del reino de Dios en la tierra. La gente, cuando piensa en el Edén, piensa en un lugar donde Adán está recostado así sobre un árbol viendo a Eva diciendo: chiquita, una vuelta por el Edén. Creemos que el Edén es un lugar del que nunca debimos de haber salido, pero eso es mucha flojera. Dios puso en el Edén a Adán y le dijo: trabájalo. Al trabajarlo lo tenía que extender. Nuestro llamado era traer el reino inmaterial de Dios al mundo material que Dios ha establecido. Dios no nos llamó a plantar iglesias, aunque les duela eso. Dios no los llamó a plantar iglesias. Dios los llamó a plantar su reino en la tierra. Dios no nos llamó a hacer buenas obras, sino la manifestación del reino de Dios a través de esas obras. Nuestro llamado último, nuestro llamado primordial es ser cultivadores del reino de Dios en la tierra. Dios pone a Adán y a Eva para que cultiven toda una civilización, familias, tecnología, toda una descendencia que pueda reflejar el reino de Dios. ¿Recuerdas cuando Juan en Apocalipsis, atención a esto, recuerdas cuando Juan en Apocalipsis dice, no sé qué dice, a ver, ya me acordé, perdón, se me va el rollo, se me va muy rápido el rollo. Juan dice: y delante del trono yo vi un mar como de cristal. ¿Han leído eso? Quiero hacerte una pregunta. ¿A qué se dedicaba Juan antes de ser discípulo? Era pescador. ¿Sabes cuánto tiempo pasó Juan pescando? Muchísimo tiempo. Juan estuvo en el mar de Galilea, conoció otras zonas, seguramente vio mares muy bonitos, muy limpios, no tan contaminados como los nuestros actualmente. Juan vio algo bello. Era un pescador que conocía el mar. Pero observa que cuando Juan escribe primera y segunda de Juan, y cuando escribe Apocalipsis, le asombra algo. Por primera vez, cuando Dios le da un atisbo de lo que hay en el cielo, dice: ah, caray, y aquí hay un mar de cristal. Él ve necesario ponerlo por lo siguiente: Juan, ¿no has visto suficientes mares en la tierra? ¿Ha visto suficiente? Claro, nunca fue a Cancún, pero el tipo vio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que en realidad vio Juan en el mar? Yo vivo en Cancún, como pueden ver soy moreno. No porque me la pase en la playa, así nací, lo siento.
Pero yo me dedico a ofrecer tours, atiendo gente, y cuando la gente que nunca ha visto el mar va por primera vez a una playa de Cancún, mete los pies y dice: me veo los pies. Y yo los he visto así como, porque les asombra lo cristalina que puede estar algunas aguas. Pero el mar de Cancún, el mar de Galilea, no se compara al mar del cielo. ¿Por qué? Es muy sencillo. Lo que Juan vio no es un simple mar. Lo que Juan vio fue el gobierno de Dios sobre ese mar. Porque el gobierno de Dios establece orden y belleza. Una belleza fina, profunda, que nos expone lo eterno. Lo que Dios está pensando en el Edén es: Adán y Eva traigan todo el gobierno del cielo a la tierra. ¿Me siguen? ¿Cómo lo podían traer? Porque eran hijos, porque tenían una relación con Dios. Sin esta relación, el reino de Dios no se puede manifestar en la tierra. Dios quiere que traigan su gobierno, que puedan reflejar su gloria, que seamos cultivadores. Escuchen, chicos, hace un par de días estaba platicando con una chica que va a entrar a la universidad, y muchos de nuestros chicos tienen un conflicto cuando van a la universidad, porque ellos sienten y piensan, pero ellos perciben que cuando van a la universidad es como que: ay, la universidad o el instituto bíblico, ay, yo debería estar en el ensayo. La gente cree que ir a la universidad son años neutros. Observa cómo vemos a los profesionistas en la iglesia. Vemos los sacerdotes que están acá, y luego siguen los doctores, los psicólogos, los arquitectos que andan por allí. Pero el santo sacerdocio del Señor es este. En el reino de Dios no es así. Eso es en tu iglesia. Pero en el reino de Dios, un profesionista es un sacerdote, y un pastor también es un sacerdote. En el reino de Dios no hay obreros de segunda línea, porque en el reino de Dios todos somos cultivadores en el reino. En la época, cuando la iglesia católica se volvió tan opresora, antes de la reforma protestante, el mensaje de la iglesia católica era que el llamado al sacerdocio era superior a aquellos que tenían labores inferiores. Y entonces el señor que vendía tomates se sentía miserable por vender tomates. Aquel que era zapatero se sentía miserable por ser zapatero. Nunca iba a poder llegar a ser un sacerdote de Dios. Pero cuando Lutero entró y empezó la reforma protestante, les dijo: no es así. Porque el trabajo de un zapatero puede ser más digno que el trabajo de un sacerdote si el zapatero lo hace para la gloria de Dios. Lo que quiero que veas con esto es que si en esta temporada de tu vida te toca ser un universitario, sé un universitario para la gloria de Dios y cultiva el reino de Dios en ese lugar. Si en esta temporada de tu vida te toca ser el de limpieza, ser madre, ser trabajador, donde sea que tú estés, tu llamado no es ser trabajador, tu llamado es ser un cultivador en ese lugar. Y si tú pierdes de vista que tienes que cultivar el reino de Dios, alguien más va a cultivar algo allí. ¿Alguna vez has limpiado tu patio, arrancas toda la hierba y no siembras nada? ¿Crece algo cuando no siembras nada? En realidad sí crece hierba mala. O sea, no creas tú que porque tú no le ofreces nada al mundo, el mundo no va a recibir algo va a crecer en ese mundo, porque Dios nos ha llamado a todos en general a producir. Y estamos en el conflicto es que no tenemos esta identidad clara de hijos que somos cultivadores del reino de Dios allí. No estamos ejerciendo el poder que se nos ha sido delegado. Así que en el principio nuestra identidad es la de ser hijos, y esta identidad nos da capacidad para gobernar. ¿Cómo gobernamos? Cuando creamos, cuando producimos, cuando pintamos, cuando cantamos. Todos saquen su celular, por favor. Aunque no sea iPhone, sáquenlo, por favor. Acá, pongan su celular aquí arriba. Ok, quiero que voltees alrededor para que veas que en su mayoría todos tenemos celulares. Ok, perdonen a los que traen BlackBerry, pero
Ok, mírenme acá, no lo bajen. Quiero hacerles una pregunta. ¿Dónde estaba este iPhone antes de estar en sus manos? ¿Dónde? No. Obsérvenlo, véanlo. ¿Sabes dónde estaba este celular? Este celular estaba en la tierra. Todos los componentes de este celular eran minerales. El plástico que forra era petróleo. El cristal era un mineral. Los chips son minerales, son cosas que encontramos en la tierra. Pero alguien gobernó ese pedazo de la tierra. ¿Me siguen? ¿Dónde estaba esta madera antes de estar aquí? ¿Qué era? Un árbol. Pero alguien vio ese árbol y gobernó ese árbol y lo puso según la necesidad. ¿Me siguen? ¿Alguna vez han visto a un perro que diga, mira, acabo de crear un nuevo tipo de mueble? No sé si le pueda servir, señora. Un perro no vende muebles. Un perro, una vaca, o por muy bonitas que sean y ricas que saben cuando las cocinamos, no producen nada. Pero nosotros estamos llamados a cultivar el mundo entero. Nosotros estamos llamados a producir leyes justas. Nosotros estamos llamados a producir civilizaciones libres. Nosotros estamos llamados a producir matrimonios que florecen. Nosotros estamos llamados a producir buena tecnología. Nosotros estamos llamados a traer el reino de Dios a la tierra. Eso es lo primero. El conflicto es el siguiente: que pecamos. El primer acto, Dios entrega poder para gobernar. Segundo acto, perdemos el poder para gobernar porque perdemos la identidad de hijos. Génesis 3:24 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Cuando en el primer acto, atención, Dios dice: yo cedo gobierno a Adán y Eva para que manifiesten mi reino en la tierra. Lo firma él mismo y dice: ten, gobierna. ¿Ok? Ese derecho te da capacidad de gobierno. Pero cuando ellos pecaron, extiéndeme ese contrato, lo que hizo la serpiente es: matanga, dijo la changa. El pecado nos hizo que nosotros trasladáramos el gobierno a alguien más. Si nosotros somos hijos y Dios es rey, ¿en qué condición nos deja eso? Somos príncipes, somos representantes de Dios en la tierra. Pero observa lo que dice la Biblia acerca de este tema. Dice: el príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? ¿Quién lo nombró príncipe? ¿Me están siguiendo todos? ¿Quién lo nombró príncipe? Dios no lo nombró príncipe. Adán le cedió el lugar de príncipe. Adán le ha delegado el gobierno. Y así como en un principio Adán y Eva tenían que manifestar un reino de luz, un reino que desarrolle, un reino que dignifique, un reino que libere, ahora hay una manifestación oscura de dolor. La creación sufre, todo está roto, Satanás está gobernando. La muerte entró por un hombre y todos de ahí en adelante han empezado a sufrir porque hay un reino que gobierna de manera cruel y distinta. Pero observa lo que dice Romanos 3:12. Me gustaría que lo rayes en tu Biblia o que lo marques en tu celular. Romanos 3:12 dice lo siguiente: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Esta parte es complicada. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Di conmigo: inutilidad. ¿En qué momento te volviste inútil? Yo sé que es una palabra incómoda para algunos y es como que: ay, paz de Cristo, ¿por qué dicen eso? Bueno, pues ahí está, no te gusta, puedes hacerle así a la hoja. Pero la Biblia dice que el pecado, una vez que ha entrado en nuestra vida, nos volvió inútiles. Otra versión dice corromper. Inutilidad es corromper algo que estaba destinado para otra cosa que ya no puede funcionar.
Dios nos hizo representantes de su gobierno, pero cuando nosotros pecamos y le entregamos el gobierno a Satanás, ahora somos inútiles a causa del pecado. El pecado, chicos, el pecado no solamente es como que, ay, me manché de algo. El pecado nos vuelve inútiles para la manifestación del reino de Dios en la tierra. Proverbios dice que el que peca es tonto. El pecado es un comportamiento de haber atrofiado nuestras capacidades cognitivas para entender la bondad, la misericordia, el amor de Dios. El pecado nos arruina por completo. El pecado nos dejó en una condición pobre y deplorable. De ser príncipes pasamos a ser esclavos de un nuevo príncipe. Y este príncipe es cruel, este príncipe es malvado, este príncipe es horrible. Este príncipe no te ama, este príncipe te quiere destruir, este príncipe ha alterado la sexualidad, este príncipe ha alterado la economía, este príncipe ha alterado las familias porque le cedimos un gobierno que era nuestro. Dejamos de cultivar el mundo y ahora la forma en la que lo cultivamos, no desarrollamos los valores del reino de Dios, desarrollamos los valores de un partido político, desarrollamos los valores de una ideología, desarrollamos valores que no manifiestan el reino de Dios. Nosotros seguimos siendo cultivadores, el asunto es que ya no cultivamos de la misma forma. ¿Recuerdas cuando Dios le da una condena a Adán a causa de este comportamiento, a causa de este acto? Hay tres cosas que suceden. Primero, la tierra queda maldita. Escúchame, no es un asunto simbólico o poético. Realmente la tierra ha quedado maldita y lastimada a causa del pecado. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros gobernamos quedó afectado a causa de esto. Antes no había espinas y Dios le dice, ahora van a surgir espinas, ahora van a surgir cardos, y lo que antes era fácil producir, ahora va a ser complicado producir. Observen, por ejemplo, los países donde menos verdad hay del reino de Dios, más sufren. A mayor verdad, más desarrollo. A menor verdad, menos desarrollo. Eso pasa en todas las naciones. ¿Por qué Estados Unidos tiene un desarrollo distinto a otras naciones, incluso la nuestra? Porque cuando uno revisa las bases sobre las que está edificado, son valores bíblicos sobre el matrimonio. Claro, hoy Estados Unidos es un caos por muchísimas cosas, pero el fruto glorioso que Estados Unidos le dio a muchísimas naciones es el producto sobre los valores sobre los que se edificó. Porque los puritanos permearon toda la cultura de los principios del reino de Dios. Y una nación, para poder desarrollar más, necesita más verdad. Y una nación que no desarrolla tiene menos verdad sobre la dignidad del hombre, sobre la realidad del trabajo, sobre la realidad del sexo, de la familia, de la totalidad de la vida. ¿Por qué está en esa ausencia de valores? Porque la tierra ha quedado maldita a causa de la pérdida de la identidad del hombre. Pero el pecado no solamente arruina la tierra, nos arruinó a nosotros, nos dejó incapaces para gobernar y por consecuencia perdimos el reino. Escucha lo que te voy a decir. No perdimos un Edén, perdimos el reino. Nuestro dolor más profundo no es perder un ministerio. Nuestro dolor más profundo no es perder una relación. Nuestra relación más profunda, la que nos consume y la que constantemente estamos buscando, es el reino de Dios. Desde que fuimos expulsados del Edén, donde se manifestaba naturalmente el reino de Dios, Dios en Génesis capítulo 6 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha y que los designios de su corazón iban de continuo al mal. Hay un antes y un después. En el Edén, Adán y Eva amaban a Dios, se relacionaban con Él, pero después del Edén hay una pérdida de identidad y la gente está buscando. ¿Alguien vio Piratas del Caribe? Veo muchas películas, ¿verdad? Levanten sus manos. No soy fan de las películas, pero a veces veo y me acuerdo de algunas cosas. Me las cuentan algunos muchachos. Jack Sparrow trae una brújula, ¿no? Una brújula que no apunta al norte. ¿A dónde apunta la brújula?
a lo que más deseas. San Agustín decía que todos buscamos la felicidad, pero que a causa del pecado no sabemos qué es la felicidad. Todo lo que hemos hecho fuera del Edén es nuestra búsqueda del reino, porque solamente en el reino de Dios se ejerce la paternidad de Cristo y allí somos amados, somos dignificados. Ese es nuestro ecosistema. Por eso hay personas que se pelean por el poder, porque sienten que esa sensación de poder les va a dar la identidad que solamente el reino de Dios les puede dar, pero no es así. Por eso hay gente que se vuelve adicta al sexo, se vuelve adicta a un montón de cosas, porque la sensación de placer, de poder, de idealización y logro de algunas cosas les da atisbos de lo que el reino de Dios les puede ofrecer, pero que no los deja satisfechos. Lewis planteaba que si en nuestro corazón nos damos cuenta que no hay nada en este mundo que nos puede saciar, es porque seguro fuimos creados para otro mundo. Este mundo es el mundo de Dios. Hemos pecado, estamos rotos. El dolor del mundo es nuestro dolor. Cuando la gente se pregunta ¿por qué el mundo está roto? Es porque nosotros estamos rotos. El sufrimiento del mundo es porque nosotros hemos sufrido al romper nuestra relación con Dios. Así que en el segundo acto hemos perdido poder. Ya no gobernamos, nos gobiernan. Ya no cultivamos el reino de Dios. Hay otro cultivo que está destruyendo el mundo. Nuestra identidad está distorsionada, nuestra autoridad está limitada y se vuelve tirana. Y el gobierno que cultivamos no es el del reino de Dios. Pero tercer acto. Tercer acto, recuperan el poder de los hijos. Cristo entra en escena y hace lo siguiente. Hebreos 10, capítulo 5. Me gustaría que me sigan, por favor. Hebreos capítulo 10, verso 5. Dice así: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio ofreciste. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Qué le preparó Dios a Jesús? Atención, cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito de mí. Necesito que me presten atención porque voy a acabar en los próximos minutos. Imagínate que soy el último predicador sobre la faz de la tierra y nunca más nadie te va a volver a predicar. Ese es el último sermón, ¿ok? Atención, Cristo viene en cualquier momento. Arrepiéntense de sus pecados y ahorita nos vamos. Chequen. ¿Quién pecó en el Edén? El hombre, el ser humano, ¿ok? ¿Quién tenía que ser juzgado? El ser humano, el hombre. Tú pecaste, a ti te voy a juzgar. Pero el asunto es que dice la Biblia que el pecado desató la ira de Dios. Trata de escupirle el rostro a tu mamá. ¿Qué crees que pasaría si un día llegas tarde y tu mamá te dice, ¿por qué? ¿Crees que tu mamá te va a decir, oh, no te preocupes, mi amor siempre va a ser tuyo? Otra aquí. No. Van a tener que encontrar tu cuerpo en alguna fosa clandestina. Tu mamá o tu papá te va a reventar esa boca tan bonita que tienes. No vas a necesitar brackets, man. Te va a quitar los dientes. Lo que Adán y Eva hicieron en el Edén fue haber escupido sobre el glorioso rostro de Dios diciendo, no me importa tus planes, me interesa más lo que el fruto me ofrecía que lo que tú me ofrecías. Y Dios dijo, y dice la Biblia que esto ha despertado. Pablo en Romanos comienza diciendo, porque la ira de Dios se revela contra todos los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es lo que hizo Adán y Eva? No hicieron un culto, men. Detuvieron el plan que Dios estaba ejecutando y Dios dijo, voy por ti. Escúchame, nuestro enemigo, olvídate del diablo, men.
Este diablo que, ay Señor Jesucristo, voy a dejar abierta el Salmo 91 para que el diablo no me tiente en los sueños. Olvídate del Salmo 91. Tu problema se llama Dios, no diablo. Escucha, el diablo al final de cuentas es un enemigo vencido, pero Dios necesita calmar su ira. Dios necesita un sacrificio. Ve a Eva, dice, el pecado te ha lastimado. Ve a Adán y dice, el pecado te ha lastimado. Y por siglos y siglos no existe un solo cuerpo sobre el cual vaciar su ira. ¿Recuerdas a Cristo en Getsemaní que dice, Padre, si es posible de mí, pasa de mí esta copa? Esa copa no se refiere como, me duele la espalda, ¿qué tal y me matan mañana? Se refiere a la copa de la ira de Dios. Jesús está diciendo, oh, cuando tu ira caiga sobre mí. Y Él está tan angustiado en el Edén que empieza a sudar gotas como de sangre. Está en agonía, está sufriendo profundamente. Él está desgastando solamente de imaginar que Dios va a golpear su cuerpo. Pero no hay nadie más que pueda. Solamente. Y Dios lo que hace es, le has ofendido, y entonces se encarna en un cuerpo, entra en escena y dice, sacrifícame a mí, Padre. ¿Por qué entra en escena Cristo? Yo sé que nuestro ego es muy alto y decimos, es que me amó tanto. No, man. Dios se amó tanto que entró al mundo para recuperar la gloria que tú y yo perdimos. Dios entra al mundo y observa lo que Juan ve en Jesús. Este es un texto increíble. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos en su alrededor lo entienden. Te lo voy a explicar en otras palabras. Juan lo ve y dice, este es el cuerpo, este es el hombre que va a ser molido, despedazado, humillado y ultrajado para liberarme de la opresión del pecado, para recuperar el reino. Y Cristo entra en escena para romper el poder del pecado sobre nosotros, para restaurar todas las cosas. Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En el principio, el cielo y la tierra funcionaban de manera paralela en un mismo sistema, pero a causa del pecado hay una separación. A nosotros nos encanta solamente pensar en el cielo y no tener una mentalidad de tierra, pero lo cierto es que Dios nos ha creado un universo que es físico, pero que también es espiritual. Y a causa del pecado este universo hizo así. Pero cuando Cristo entra en escena, restaura lo que está en el cielo y restaura lo que está en la tierra. Y cuando lo restaura, observa lo que hace. ¿Qué es lo que Cristo hace en la cruz? Colosenses 2:14. Cristo va a la cruz y dice así, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Acto 1, Dios dice, tengan poder. Acto 2, Satanás dice, no tienen poder. Acto 3, Cristo entra en escena, arrebata el poder y lo clava y dice, pueden volver a gobernar. Ellos pueden volver a ser hijos. Amén. Vámonos a la casa ya. Observa. Acto 1, somos hijos con gobierno. Acto 2, perdemos el gobierno porque perdemos la identidad. Pero Cristo dice lo siguiente, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De Adán, ¿me están siguiendo allá atrás? De Adán a Jesús pasaron más de 42 generaciones.
A algunos se les llamó amigos, a otros se les llamó siervos, pero a ninguno se le dijo hijo. El único que había sido llamado hijo, ¿quién era? Adán. Pero cuando Cristo entra en escena, Lucas lo presenta así: y vino una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Cristo entra en escena no solamente para mostrarte que te ama, sino para recuperar la paternidad de Dios para ti, y para que cuando tú creas en Él puedas ser hijo otra vez y puedas gobernar y cultivar el reino de Dios en la tierra. Significa que nosotros no somos mendigos. Significa que tú no eres un simple estudiante en un salón de clases en los años neutrales. Significa que tú no eres un simple empresario. Significa que tú eres un hijo de Dios que está cultivando finanzas, que está cultivando educación, que está cultivando salud, que está trayendo el reino de Dios en todo lugar. Eres la simiente que Cristo ha prometido y vendrá y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Y esta simiente es Cristo. Y cuando Cristo viene, muere y resucita, nos dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cristo no tenía potestad antes? Entonces, ¿por qué dice que ahora tiene potestad? Porque Cristo como rey, como Dios, tiene toda potestad, pero como hombre no. ¿Quién perdió el reino? Lo que Cristo está diciendo: ahora ustedes pueden volver a traer mi reino. Chicos, tenemos que dejar de pensar dentro de nuestro cajón de templo. Tenemos que dejar de creer que cuando vamos a universidad, que cuando nos interesan las artes, que cuando nos interesa la literatura, que cuando nos interesa la ciencia, son cosas de segundo orden, y que lo único importante es ser misioneros, que lo único importante es ser pastores. Donde sea que el Señor te envíe, tienes que vivir con la identidad de hijo que trae el gobierno de Dios a ese lugar. Si ustedes no cantan la verdad de Dios, Bad Bunny la va a cantar. Si ustedes no le dicen a la cultura cuánto vale una mujer, Bad Bunny les va a decir que ella no es bebecita, que es bebesota. Si ustedes no escriben literatura como cultivadores del reino de Dios en la literatura, alguien más va a escribir basura. Si ustedes no producen las cosas bellas que el reino de Dios quiere traer a la tierra, alguien más lo va a hacer. Si ustedes no hacen política para la gloria de Dios, alguien más lo va a hacer. ¿Me siguen? Dios no te llamó a estar en un templo. Dios te llamó a que te plantes en la tierra y cultives el reino de Dios. Pero esto era imposible a causa del pecado. Pero ahora Cristo ha restaurado todas las cosas. Eres la simiente que establece el reino de Dios en la tierra. Tienes que quitarte ese rollo de: no, pues yo en la iglesia hago una cosa y mi profesión es otra. ¿Tú vives para la gloria de Dios o no vives? Porque si crees que un ministerio dentro del templo es lo que te da identidad, estás bien mal. Eres un religioso más. Algunos son profesionistas religiosos con título, pero no tienen mentalidad de reino, porque no tienen identidad de hijos. Tienen la identidad que les dio el título, la identidad que les dio la religión, pero no la identidad que da el reino, la paternidad de Dios. No hay cosa insignificante que ahora tú puedes hacer que no sea útil para la gloria de Dios. No hay cosas de segundo orden. Tu identidad es la de un hijo de Dios. Tu identidad es la de un cultivador que está transformando el mundo pedazo a pedazo hasta que toda la creación sea libre. Porque la creación gime como con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Me entiendes? Quiero que observes Guadalajara por un momento. ¿Te gusta la cultura de Guadalajara? Si no te gusta, es momento que empieces a producir la cultura del reino de Dios. Quiero terminar en lo último. Escucha. Dios le dice a Adán para que cultive y guarde el Edén. No solamente es que cultivemos y que produzcamos cosas buenas.
es que guardemos esas cosas buenas. La idea sagrada de matrimonio no viene de ninguna otra religión y de ningún otro lugar que no sea de la obra de Cristo. Pregunta: ¿están guardando el valor sagrado del matrimonio? ¿O van a seguir huyendo del matrimonio? No solamente se trata de crear cosas buenas para la gloria de Dios, se trata de guardar esas cosas buenas. La palabra cultivar viene de la palabra culto. Y culto produce otra palabra que se dice que es cultura. Cultura es el reflejo de aquello que se adora. El culto es algo que yo le ofrezco a un Dios. Cuando yo estoy cultivando, yo estoy adorando. Y cuando yo estoy adorando, estoy proyectando la adoración hacia la gente. La gente está viendo qué es lo que adoro. Observen la música. Observen cómo la música está adorando a un Dios que hipersexualiza todas las cosas. Observen cómo las cosas cada vez son más denigrantes, porque a nosotros nos encanta cantar en las convenciones, men. Pero si alguien va a un show de televisión a cantar para gloria de Dios, como, ¡ay, hermano! Porque no queremos cantarle allá afuera. Si ustedes no escriben, si ustedes no producen, si ustedes no hacen, alguien más está cultivando. Y no estamos cultivando porque no tenemos identidad de hijos. Y algunos toman identidad de su pareja, algunos toman identidad de cosas vanas, pero no de su relación profunda con Cristo. Y esta noche tienes que decidir qué paternidad vas a invocar. ¿Vas a seguir justificándote porque mi papá, mi mamá, mi novio, mi pastor que no me apoya? Déjate de esas cosas y céntrate en el reino de Dios, que te ha devuelto la identidad de hijo para que vuelvas a gobernar, para que vuelvas a proyectar. Este no es un mensaje motivacional, es un mensaje para que tomes la decisión de en qué paternidad te vas a plantar, porque esa paternidad va a determinar tu identidad y la forma en la que gobiernas en la tierra. Ponte de pie, por favor. Segunda de Corintios 2:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, embajadores del reino, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nosotros, aunque suena bien, pero en sí no somos contracultura, somos reconciliadores de la cultura. Nosotros vamos a donde Dios nos envíe y tomamos lo mejor de la cultura, porque lo mejor de la cultura le pertenece al reino de Dios. Hay aquí chicos y hay aquí chicas, hombres, mujeres, que tienen que tomar una decisión de consagrar sus vidas. Yo sé que por años han escuchado cosas como: deja todo por Cristo. Y yo particularmente no te recomendaría que dejes tu universidad ni que dejes tu trabajo. Lo que te diría es que consagres eso para gloria de Dios. No te diría deja el emprendimiento que estás. No, emprende para gloria de Dios, porque si tú no emprendes, alguien más lo va a hacer. Si tú no cantas verdad, alguien más va a cantar mentira. Si tú no produces cine, alguien más. Tenemos que dejarle de tener miedo a la cultura allá afuera y ser hijos que producen la gloria de Dios en todo lugar, en todo lugar, en todo lugar. Hijos con identidad. Quiero que finalicemos esta tarde diciéndole al Señor: Dios, yo consagro toda mi vida, quiero vivir como hijo, no solamente como un hijo amado, sino como un hijo que gobierna. No hay nada en ti que a Dios no le importe. No hay nada de tu profesión que a Dios no le importe. Probablemente a la iglesia no le importa, probablemente a tu denominación, a la religión no le importa, pero al reino de Dios le importa. Todo lo que haces le importa, porque eres un hijo amado que puede gobernar. Vamos a orar. ¿Qué les parece si oramos? Vengan aquellos que digan: Dios, aquí está lo que yo puedo ofrecer. Miren, todos escuchamos la historia de el chico que traía los panecillos cuando Jesús estaba predicando. ¿Recuerdan? ¿Qué traía? 5 panes y ¿cuántos peces? 2 peces.
Chicos, les voy a decir algo. Yo a veces veo cómo la cultura nos ha ido comiendo y me siento hastiado. En Quintana Roo hicimos una lucha pro vida, gracias a Dios la ganamos. No han vuelto a impulsar esas leyes, pero todos los días los diputados están presionando los grupos feministas. Y cada vez que yo veo eso, yo me siento como ese muchacho que trae 5 panes y 2 peces, como diciendo: Dios, es todo lo que tengo, nos van a ganar, no podemos alimentar a una multitud. Oh, pero escucha, si tú vas con el corazón correcto al reino de Dios, esos 5 panes y esos 2 peces pueden transformar a miles de personas. Algunos de ustedes tienen un sueño muy pequeñito, y es tan pequeño porque la gente les ha dicho que no vale, que no significa, que hacer cine no importa, que escribir libros no importa, que hacer música no importa, porque nos han quitado la capacidad de ser cultivadores. Nos han dicho que lo único que importa es lo que sucede dentro del templo. Pero ser hijo no se limita a lo que pasa en el templo, sino a la totalidad de la vida. Cristo dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Quiero orar esta noche para que el poquito de levadura que ustedes tengan la lleven a donde están y leude toda la empresa. El poquito de interés que ustedes tienen por política, Dios los envíe y leude toda la política. El poquito conocimiento que ustedes tienen, que el Señor los envíe y leude la economía. Que la poquita capacidad y conocimiento que tienen, y que la llama que está ardiendo en su corazón, leude el mundo entero. Porque son hijos. A eso los puso Dios en este lugar, a traer su reino, a gobernar. ¿Alguien puede creer eso? ¿Qué te parece si oramos? Déjanos orar por ti. Ven con tus manos a Él, dile: Dios, lo que tengo te doy, es muy poco, pero quiero leudar este mundo, quiero ser alguien que traiga tu reino.